¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su curso de CCNA. Espero que hayan tenido tiempo de repasar y bueno, antes que nada, ahí aprobamos la conectividad y bueno, recuérdense que la última sesión, pues bueno, tuvimos un imprevisto, pero justo 5 minutos antes del comenzar la clase y bueno, justamente ahora también intentamos compartir esta sesión con la gente en internet, pero ahora lo que se rompió fue el software de grabación. Así que bueno, sin importar que nuestro compromiso fundamental es cubrir estos temas hoy entonces. Espero que hayan tenido tiempo de repasarlos y así también pues se les haga más fácil tanto preguntar o repasar o lo que ustedes crean conveniente. Recuerden que ya estamos llegando a la recta final del curso. Faltan muy pocas prácticas y muy pocos días para terminar. De hecho, esto ya marca un poquito más del meridiano de este módulo 3. Bueno, así que sin más, comencemos. Entonces, esto primero trata un poquito sobre lo que son las VPN, los conceptos básicos, y después los conceptos básicos de QoS. Es mucha teoría, pero bueno, intentemos pasarla bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo primero, simplemente el concepto de VPN apunta a que tengamos una red privada, ¿sí? Yo creo que eso es lo más resaltante, lo de red privada. ¿Y qué significa red privada? Bueno, que nosotros vamos a utilizar un entorno que no controlamos, como internet, o como un proveedor, o como cualquier otra cosa, para pasar datos, ¿sí? Entonces, como nuestros datos, es decir, nosotros no tenemos una conexión directa física que nosotros controlamos de un punto al otro de la red, entonces en consecuencia necesitamos asegurarnos de que eso es así. Para esto existen muchas técnicas y de hecho no hay que asociar literalmente la palabra VPN con seguridad per se. Porque por ejemplo, en el mundo de los proveedores, el proveedor de servicio, digamos, establece una técnica que puede ser como por ejemplo la virtualización, la VRF, hay un montón de técnicas para hacerlo. Pero en teoría, nuestro equipo y nuestras conexiones comparten físicamente equipos con otras organizaciones, con otros sitios, con otros clientes, que nosotros no sabemos ni tendremos por qué enterarnos. El proveedor de servicio nos garantiza que nuestros datos viajan de forma privada, de ahí la palabra VPN, hasta el otro lado. Pero lo que pasa es que el proveedor, bueno, sí hay casos en donde les colocan conexiones exclusivas, pero tiene que ser un cliente que tenga una facturación muy alta. Pero bueno, al proveedor le es más rentable, bueno, por ejemplo, poner un router acá, conectar aquí, no sé, un switch o algo así, y tener múltiples clientes que se conecten de diferentes sitios y con unas técnicas de tunelización hacer que sus datos lleguen de un extremo al otro. Digamos, eso es en principio. De hecho, en general, VPN es como muchas otras técnicas de tunelización. Lo que hacemos es colocarle a cada paquete un identificador que hace que ese dato sea exclusivo para ese usuario. Ese es básicamente todo el chiste de esto. Pero bueno, digamos, para que nosotros lo entendamos fácilmente, hay estos túneles virtuales que se representan gráficamente así como lo vemos. Pero físicamente es la misma infraestructura del proveedor. Así que todo esto lo que pasa aquí es virtual. ¿Qué ganamos con las VPN? Bueno, todo esto, ¿no? Nos ahorramos costos, aumentamos la seguridad, aumentamos la escalabilidad y, bueno, de hecho, este tema de la VPN ha trascendido fronteras y es lo que hace hoy en día que todo el crecimiento este desbordado de las grandes soluciones de Internet crezcan rápidamente. ¿Por qué? Porque, bueno,
Ahora básicamente ese componente del proveedor ya no lo necesitamos tanto como antes. Antes, por ejemplo, usted quería tener una conexión privada con una sucursal y bueno, necesitaba que en su zona hubiese un proveedor que le prestase ese servicio. Pero ahora básicamente la única cosa que hace falta es que haya internet. Mientras usted tenga internet, todo es posible. Entonces ahora hay soluciones que simplemente utilizando internet, esa cajita o ese aparatito que usted coloca en el borde de la red se encarga de conectar los puntos de forma segura. Uno de los sabores, porque esto tiene como varios sabores, es este el de la VPN Site to Site o la de acceso remoto, que es la que por ejemplo estamos usando hoy en día casi todos con este tema del confinamiento. Usted está en su casa y usted tiene un software o algo que le permite conectarse vía VPN hasta su compañía. ¿Y qué significa esa conexión VPN? Bueno, que su computadora, su PC, básicamente está conectado como si estuviese dentro de las oficinas de su compañía. Esa es la idea. ¿Y por qué se hace así? Bueno, porque generalmente todos nosotros estamos conectados por Internet. Entonces, ¿qué pasa? Que Internet es un medio salvaje. Aquí puede pasar cualquier cosa. La compañía no tiene control de lo que ocurre dentro de esa red de Internet. Entonces, simplemente lo que hace es, bueno, usted puede tener un software en su computador y eso se asegura de crear un túnel seguro contra el concentrador VPN o la frontera de seguridad de su compañía. Sería algo así como esto. Y la otra sería el site to site, que es decir, que hay un sitio físico, ya usted no es remoto, sino que físicamente hay otra locación. Esto generalmente ocurre cuando hay una sucursal más pequeña que la oficina central. Y ahí colocamos un VPN. Bueno, no tiene que ser más pequeña, puede ser cualquier consideración que usted como administrador de red considere que necesite un appliance físico en el otro edificio. Entonces lo que hace es interconectar appliance físico. Aquí cabe destacar que, bueno, no necesariamente tienen que ser firewalls, pueden ser cualquier cosa, pueden ser router, firewalls, proxy. Hay muchas técnicas para hacer VPNs. Algunos más de los sabores que encontramos, bueno, aquí encontramos lo que son los servicios de VPN administrados, ¿sí? Por una compañía, que son los que usted puede hacer en su propia organización, algo así como utilizar VPNs de sitio a sitio con el estándar IPsec o utilizando un túnel GRE con el estándar IPsec. Dynamic Multi-VPN, que es una técnica que utiliza Internet, pero como si la red que se forma es la que nos hubiese ofrecido un proveedor de servicio. Aquí de repente la palabra proveedor de servicio es muy ambigua. ¿Por qué? Porque proveedor de servicio es el que nos da Internet, generalmente. Pero ese no es el único servicio que nos ofrece un proveedor. Un proveedor de servicio, como por ejemplo donde yo trabajo, no necesariamente le ofrece Internet a los clientes, sino que le ofrece la habilidad a ese cliente de conectar sitios, pero no por Internet, sino por el concepto que les expliqué al principio, de una red privada. Entonces, ¿por qué lo hacen así? Bueno, porque el proveedor invirtió un montón de dinero en hacer que su red sea muy grande. Y como no todos tienen el poder de tender kilómetros de fibra, enlaces satelitales, enlaces de radio, etcétera, etcétera, los clientes lo que hacen es alquilar un espacio de esa gran red para poder conectarse con otros sitios. No sé si hasta ese punto me puedo explicar. ¿Cómo van por ahí? Muy bien. Entonces, como hay situaciones en donde usted no quiere los servicios del proveedor, porque esos generalmente son servicios bastante costosos, lo más barato es conectarse a Internet, como el de su casa. Si usted compara la factura de Internet en su casa con la factura de conectividad WAN de una empresa normal, el costo es tremendamente elevado.
Por ejemplo, bueno, yo no tengo los datos firmes porque yo soy de la parte técnica, no de la parte administrativa. Pero un servicio, un enlace privado puede costar $2.000, $5.000 mensuales. Es una cosa. Y por bandwidth, que son mucho más bajos que los de que los que nosotros tenemos acceso. Claramente, nosotros en nuestra casa, si usted compra un servicio de 50 megas, de 100 megas, no siempre son simétricos. Seguramente aquí en la clase habrá gente que vive en países de primer mundo, donde ya hay compañías que te ofrecen fibra hasta tu casa de 1 giga y tienes 1 giga simétrico. Pero eso no ocurre en todos los lugares del mundo. Por ejemplo, donde yo estoy ahora mismo, yo tengo un servicio de 1 giga, ¿sí? Pero es asimétrico, es sobre demanda. A veces tengo suerte que tenga giga y es de descarga, pero de carga tengo, no sé, 30, 40 megas, ¿sí? Así que si lo comparáramos con un servicio corporativo, es distinto porque yo me estoy conectando directamente a la red del proveedor y el proveedor sí tiene la habilidad de ofrecerme a mí un bandwidth simétrico, que siempre es eso para mí, no cambia nunca con el tiempo. Y por eso es más caro. Y además que cuando yo me conecto a Internet como un usuario tradicional, me veo precisamente sometido a lo que nos pasó en la última clase, que se cae el servicio y yo no puedo, o sea, no tengo ninguna herramienta para que eso se solvente. En cambio, un cliente corporativo sí tiene los famosos IP SLA, perdón, los SLA, los IP es otra cosa. Los SLA que son los acuerdos que hacen los clientes con las compañías para, bueno, mire, en una falla de determinado nivel tiene tanto tiempo de resolución. En consecuencia, eh, si hubiese ocurrido lo que ocurrió el lunes a un cliente corporativo, en menos de 3 horas ya tiene que tener al menos una respuesta directa de alguien que le diga, hey, solucioname este problema. Bueno, eh, ¿qué más podemos hacer en nuestra compañía? Esto también está muy común, permitirle acceso remoto a los usuarios basado en que instalemos un software en el cliente. No sé, yo por ejemplo en mi computadora tengo una VPN de Checkpoint y ahora tenemos un servicio nuevo que se llama Global Protect. Pero bueno, VPNs hay de todos los tipos, sabores. Y si no, la otra opción, con menos recursos, pero igualmente válida, es permitirle al usuario una conexión VPN vía SSL. Básicamente el cliente lo que accede es a un portal y desde ese portal, que es accesible desde cualquier parte del mundo, ingresa unas credenciales y bueno, va a tener acceso a ciertas cosas de la infraestructura. Este sería el otro lado, el del proveedor, que generalmente sus servicios radican en MPLS, que digamos, esta es la tecnología que no va a morir ya, pero que de a poco está siendo migrada a las soluciones tradicionales de Enterprise, eh, pero con todos estos juguetitos que ahora ustedes van a ver que están floreciendo, que son los de SD-WAN. ¿Sí? Entonces, el concepto de MPLS, insisto, no es nada complicado, simplemente es la red del proveedor, cualquier proveedor, AT&T, Verizon, Claro, esos proveedores. Yo como cliente corporativo le digo a Claro, mira, yo necesito conectar una sucursal que está en X estado y quiero conectarlo a esta otra provincia o distrito o lo que fuere. Entonces, Claro va a verificar si tiene alcance en esa zona. De hecho, es muy común que si un proveedor no tiene alcance en esa zona, se contacte con un tercero y así la contratación la hace Claro, pero el servicio lo presta otro. Y bueno, con un montón de técnicas permiten que usted se conecte de un punto a otro y le garantizan ese montón de servicios, de circuitos, etcétera, etcétera. Eso es una MPLS. Puede ser de capa 2 o puede ser de capa 3, ya eso es otra historia. Pero el punto, por cierto, que mucha gente a veces se confunde, es que nosotros como clientes, si usted fuera el cliente o el administrador de esa compañía, el tema de MPLS per se a usted no le interesa, porque eso lo maneja el proveedor. A usted lo que le interesa saber es que hay una opción que permite conectar sucursales de forma privada. Eso es todo.
Usted también puede formar su MPLS, pero el tema es que generalmente eso requiere de unos equipos bastante potentes. O sea, hacer una malla de MPLS requiere equipos grandes. Eso significaría que usted tendría que trabajar en una empresa que tenga una necesidad muy amplia de conectividad. Por ejemplo, el único caso que yo he visto de formación de MPLS que no sean proveedores fue una vez que estuve en un proyecto del gobierno, de un gobierno de un país. Entonces ese gobierno quería interconectar sus sedes, sus ministerios, con su propia red de MPLS. Ya no quería depender de un proveedor, que al final sigue dependiendo porque tiene que los enlaces físicos, los de transporte, siempre los tienes que arrendar, porque a menos que el gobierno tenga su propia fibra, tienes que arrendar. Pero bueno, esos serían los casos en los que utilizaríamos esto. Y antes, bueno, estaba el tema de FRAN Relay y ATM, pero esto definitivamente, como lo indica allí, es tecnología legacy. Aquí se va un poquito sobre la explicación de los tipos de VPN, las que son basadas en cliente o las que no tienen cliente. Es fácil. O me conecto por un servicio web o me conecto por un cliente que tenga instalado en mi computador. De hecho, este tema de VPN también surgió mucho, seguramente ustedes lo escucharon, con las prohibiciones que hubo hace o que siempre están pasando de que en ciertos países no se pueden ver ciertos tipos de contenido. Entonces, básicamente, ¿qué hace usted? Y ahí aprovechamos esta lámina. Usted está en su casa y, por ejemplo, en su país donde usted está, no puede acceder a X servicio web. Ese servicio está prohibido. Pero eso es en ese país. Entonces, usted lo que hace para asegurarse que eso sea posible, establece una sesión VPN con otro servidor que está en otro país donde sí se puede acceder a ese sitio. Y bueno, ahí sí accede, haciendo como una especie de salto a la prohibición del país. Eso es todo el chiste de lo que hace un servicio VPN. Eso es todo, no hay más nada. Entonces, digamos, su conexión está representada por ese servidor que usted contrata. De hecho, ese servicio hay miles. Yo, de hecho, ahora mismo tengo el de AVG. Yo simplemente le doy un botoncito, me conecto a un servidor de AVG y desde ahí me conecto a diferentes sitios web. Listo. En teoría, para ese servidor donde yo me estoy conectando, digamos, mi red, mi usuario, mi PC, no existe, ¿sí? Porque ese servidor le está respondiendo al servidor desde el que yo me conecté y no a mi computadora directamente. Pero claro, ahí viene un montón de interrogantes, ¿no? Como por ejemplo, bueno, ok, eso está muy bien, pero ¿quién controla a ese servidor? ¿Quién me garantiza que la información que está llegando a ese servidor para luego llegar a mi PC no está siendo interceptada o algo así? Entonces, bueno, seguramente si usted lee los términos y condiciones de algún servicio de esto de VPN, hay alguna letra chiquitita que o bien le aclara o bien le complica todo eso ahí. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, aquí tenemos algunas comparativas entre utilizar las conexiones, estas que se hacen por servicios web o las de IPsec. Generalmente las que van a ser más robustas son las que utilizan el estándar IPsec, que lleva muchísimo tiempo consolidado en el mundo de la seguridad. Y este sería el otro sabor que sería las VPN site to site. Básicamente, ahora ya no me tengo que conectar desde un cliente que es software, sino es de un hardware. Ahora es de hardware a hardware, es la VPN. Como les decía, se puede hacer por un router, por un firewall. Esta es otra técnica de tunelización que se llama GRE o Generic Routing Encapsulation, que tiene múltiples propósitos realmente. Tiene muchos propósitos hacer GRE. El ejemplo más fácil que les puedo dar es, imagínense que usted está implementando IPv6, pero su proveedor o la red que está en el medio que le permite llegar al otro lado utiliza IPv4. Entonces usted quiere conectar dos sitios que utilizan IPv6, pero tiene que atravesar esa red de IPv4. Bueno, listo.
La solución es que usted hace un túnel, GRE, por ejemplo, para poder llegar al otro lado. Entonces, ¿qué es lo que hace ese túnel? Acuérdese que eso de túnel parece algo complicado. No, no, pero no tiene nada de complicado. Lo único que usted está diciéndole a los routers es, bueno, mira, router, como lo que está en el medio es IPv4, yo voy a agarrar tu paquetito IPv6 y a ese paquetito le voy a poner un encabezado de la red que quieres atravesar. De hecho, vamos a ponerle otro color para que se entienda. Le voy a poner un encabezado IPv4, ¿sí? Entonces, si ese paquete va a viajar por la red IPv4, porque le he puesto un encabezado que sí interpretan los routers IPv4, y cuando llegue al otro lado, bueno, listo. Quítale el encabezado que yo le puse y ahora va a llegar al otro lado tal cual como IPv6. Eso es todo el chiste, eso es lo que significa encapsular o tunelizar o lo que sea. Es simplemente colocarle un encabezado para que la red que está transportándolo lo entienda y el otro lado después lo desencapsule para ver el contenido interior. Bueno, ahí tardíamente vi un mensaje por el chat que dice que algo así como que a MPLS lo está reemplazando desde Iguan. No, no es un reemplazo. SD-WAN simplemente es una forma nueva que los usuarios tienen para administrar sus enlaces WAN. Hasta ahora simplemente les comenté que, bueno, un cliente tiene la necesidad de siempre conectar sitios, que ahora esos sitios ni siquiera tienen que ser físicos. Ahora yo puedo crear, por ejemplo, una compañía entera con un montón de servicios en la nube. Puedo poner mi base de datos, mis servidores, mis máquinas virtuales, todo lo puedo poner en la nube. Ya no necesito un edificio físico con esas cosas físicas. Pero bueno, siempre va a haber una interacción con un punto físico. Entonces yo quiero conectar todo eso. Y bueno, yo contrato a mi proveedor para que me ponga acceso en distintos lugares. Generalmente MPLS era la solución premium o primera que todos los proveedores tenían. Sigue siendo. Pero el tema es que el cliente no tenía visión de lo que yo estaba haciendo en ese cablecito que me daban en el borde de la red. Yo le decía al cliente, mira, tú tienes 50 megas. Bueno, el cliente sí, puede de repente tener algunas herramientas para medir esos 50 megas, pero más allá de eso no tenía mucha flexibilidad de cómo conectar sitios. Si quería hacer un cambio en enrutamiento, ahora mismo tienen que llamarme, por ejemplo, yo formo parte de esa área que hace esos cambios. Si un cliente quiere cambiar algo de su red, tiene que levantar un ticket, hablar conmigo, y yo tengo que meterme en los routers de la red y configurar cosas. SD-WAN es ahora, bueno, ahora el cliente tiene una ventana para ver qué está pasando con su enlace WAN. Y puede hacer cambios, y puede cambiar política y puede hacer cosas. Claro, si el cliente no sabe nada de eso, delega la administración al proveedor. Pero ahora el cliente sí tiene una ventanita muy bonita y muy fácil y muy intuitiva, web por cierto, y puede ver ahí, ah, bueno, este es mi rendimiento, estas son mis reglas de QoS, estas son mis reglas de enrutamiento, y si quiere hacer un cambio, la verdad es que él tiene ahora visión de todas las conexiones a las que tiene acceso, y ese es el asunto. Eso es lo que permite SD-WAN. Pero sigue teniendo la necesidad de SD-WAN, porque SD-WAN solamente es como la función en el borde de la red. Pero el transporte de la red sigue siendo el mismo. Entonces, el transporte seguirá necesitando MPLS, la fibra, los radios, todo lo demás. SD-WAN simplemente es una técnica nueva para minimizar la visualización del transporte de la red y aumentar la visibilidad de lo que es el servicio como tal. Y ahora el cliente puede tener una más amigable experiencia de cómo manejarse ahí. Ese es todo el chiste con SD-WAN. De hecho, lo van a ver de todo. Hay un montón de compañías que están haciendo SD-WAN. ¿Y qué es eso? Bueno, igual, él va a llevar su cajita hasta el cliente, la conecta. ¿A dónde lo va a conectar? Al MPLS, al satélite, al radio, a la fibra. Es lo mismo. Ahora lo que ha cambiado es la forma como el cliente administra, optimiza, ve el servicio. Eso es todo. Bueno, precisamente aquí está una explicación visual de lo que vimos ahora mismo. Esto de GRE es simplemente un encapsulado, un encabezado más. Por cierto, el chiste en GRE, como lo vimos antes, que si bien es un encapsulado, no es seguro.
Así que si yo quiero seguridad, tengo que colocarle las funcionalidades de IPsec. Ustedes tienen suerte que en CCNA ya no se hace esta práctica. Aunque eso no quiere decir que no la puedan ver. De hecho, les voy a recomendar ya inmediatamente una página para que lo vean. La página se llama esta, que está acá. Se llama firewall.cx. Bueno, por más que diga firewall.cx, la verdad es que no sé por qué no tiene certificado SSL. Sí. O no sé si es que ya no le están prestando servicio a esta página. Pero mientras la puedan usar, úsela, porque está buenísima. Esta página, por muchos años, siempre tuvo datos muy interesantes de Cisco, de Microsoft, de Linux. Y lo bueno era que, por ejemplo, aquí yo abrí la página de Cisco y están todos los artículos de cómo se configuran cosas de Cisco, de router. Por eso te quiero buscar en Cisco switches, a ver los artículos de switches, o de voz, de firewall, de wireless. Pero el chiste, vamos a abrir aquí cualquier artículo de estos. Por ejemplo, cómo configurar NTP, que es una de las cosas que usted va a ver ahí en los servicios IP en el capítulo. Usted quiere ver porque en la guía le dicen solamente cómo es la parte teórica. Pues aquí le explican, a mí lo que me gusta de esta página es esto, que me explican para qué sirve cada comando, en qué parte del proceso de configuración voy a hacer algo, cómo compruebo ese algo, y me lo dicen así calmadito, con gráficos. Y ven aquí que en una sola página está todo lo que tienen que saber de ese protocolo. Bueno, como el 90%. Pero está bueno porque es eso, es esa practicidad con la que lo muestran. Incluso aquí abajo me puse a ver, aquí hay un debug. ¿Cómo va a ser debugs? Esta página a mí me parece genial, siempre me ha parecido genial. Las paso por aquí por el chat, igual no es muy difícil, ¿no? Firewall.cx. Yo particularmente ya tenía abierto el link de la site to site. De hecho quería hacer una práctica, pero yo sé que ustedes son unos estudiantes de esos súper curiosos. Ya saben dónde la pueden encontrar y la pueden hacer. O sea, básicamente esta práctica se hace con dos routers. Estoy casi seguro que con los routers de Packet Tracer se puede hacer. Solamente que hay que activar algo de seguridad en los routers. Y si por alguna razón Packet Tracer no le funciona, también lo pueden hacer en Pinet Lab. Que por cierto también tenía abierto. Aquí tengo el Pinet Lab. Y es fácil. Estos routers sí aceptan todos esos comandos. Así que bueno, ahí tienen un dato para que jueguen un ratito. Bueno, aquí hay otro ejemplo muy bonito de cómo es el tema de la encapsulación. Yo quiero comunicar a este ranch con esta headquarters. Entonces, bueno, realmente a lo que le interesa a esos dos sitios es el paquete original. Pero como va a pasar por un medio que no se controla como Internet, o la red del proveedor, o la red de un tercero, o lo que fuere, se le colocó primero un encabezado GRE para pasar de una red a la otra, o a través de una red a la otra. Y para que sea seguro se le colocó otro encapsulado IPsec. El chiste del IPsec es que, bueno, esos datos ahora solo los puede leer el otro extremo. Lo que contiene ese paquete solo lo puede leer el extremo que tenga las mismas características de seguridad. Esta es otra técnica, el del Dynamic Multi-VPN, que básicamente es como hacer esto de MPLS, pero sobre una red pública. Y una cosa, digamos, interesante es que en este caso usted tiene que hacer, como su nombre lo indica, una VPN site to site. Pero ¿qué pasa si usted tiene que añadir aquí otro sitio, otro router y otro más? Porque está acumulando
sucursales. Entonces, hacer esto de la site to site se va a convertir básicamente en una cosa bastante complicada de administrar para todos. ¿Sí? Entonces, esto de Dynamic Multi-VPN hace una configuración que se conoce Hub and Spoke, como que escoge un hub o un concentrador y de esta manera mis sucursales nuevas, que se llaman spokes, se conectan a ese concentrador. Y el hecho de conectarse a ese concentrador les va a permitir tener información de cómo conectarse a sus vecinos, a sus peers. Entonces esto simplifica tremendamente cómo es el eh, configurar redes malladas seguras aún utilizando un medio inseguro como Internet. De hecho, lo más interesante es que permite que las IPs sean móviles, que sean dinámicas. En CCNA no les comentan nada de esto, pero en esa página de Firewall sí, .cx les dan unos ejemplos y si después ustedes se animan y quieren hacer el curso de CCNP, pues bueno, también lo pueden ver. Aquí tienen otra alternativa que es la del Virtual Tunnel Interface, ¿sí? Que básicamente es una alternativa cuando no queremos utilizar GRE. Es básicamente crear una interfaz virtual para poder conectarme o conectarnos con otros sitios. La verdad es que generalmente he visto las configuraciones utilizando GRE. Precisamente, por cierto que hace rato comentaron el tema de SD-WAN. SD-WAN nos quita toda esta parte medio rara de los túneles, porque por default, cuando utilizamos SD-WAN, todos los puntos externos ya utilizan túneles. De hecho, por cierto, voy a tomar aquí la pequeña libertad. Es que esto, la verdad es que es muy fácil, no hay que complicarse. Imagínese que usted quiere conectar un sitio A con un sitio B y un sitio C, ¿verdad? Digamos, en el modelo estándar, el modelo tradicional era que, bueno, no importa lo que fuera esta nube en el medio, insisto, internet, lo que fuera, un proveedor con MPLS, usted tenía como que organizar todo el proceso de conectividad aquí. Pero ahora con este tema de SD-WAN, usted lo que le ha dado es ahora inteligencia, una capa extra a esos puntos A, B y C. Pues y esos puntos A, B y C, que aquí en este caso hay que escoger una controladora que generalmente están en Internet, servidor, que puede ser una máquina virtual, etcétera. ¿Eso qué quiere decir? Que esa IP que tiene ese router tiene que ser pública para poder llegar a ese servidor o a ese servicio. O si no es pública, también puedo contratar un servicio privado, pero que me haga llegar específicamente a ese servidor. Aquí el punto es que, bueno, la inteligencia está en este servidor, ¿sí? Que es el que va a decidir cómo se conectan los puntos. Pero lo que quiero que se den cuenta es que al hacer eso, donde el control de la red, que vamos a suponer que esta red está pensando aquí, una nubecita pensadora, donde están los routers conectados de una manera. ¿Sí? Esos mismos routers que estamos viendo físicamente se controlan lógicamente desde ese software. ¿Sí? Así que la red es la que dice, perdón, el servidor es el que dice cómo funciona. Eso es lo que hace SD-WAN. Esto vendría siendo mi solución de SD-WAN. Es darle ahora a un cerebro el control de mi red. Y yo puedo acceder como usuario, como administrador, yo accedo es a esta configuración. Ya no me tengo que meter router por router a hacer esa cosa compleja que hacía antes. Ahora todo lo hago desde aquí, desde el servidor. Y lo que más quiero que se den cuenta es que ahora ya yo perdí la visión de esto que está aquí. Que es lo que, eso es lo que reemplaza realmente. O sea, nótese que yo necesito que físicamente estén conectados a esa nube. Que puede ser proveedor, que puede ser MPLS, que puede ser internet, lo que ustedes quieran. Necesito que estén físicamente conectados ahí. Pero ahora me despreocupo de eso, porque ahora lo estoy controlando desde otro lugar.
Y ya por default, ese controlador SD-WAN va a hacer que esos sitios se conecten de forma segura. De hecho, ahora utilizan DTLS para conectarse entre ellos. Algo así como muy parecido a lo que utilizaba o lo que utiliza el wireless LAN controller con los AP. Ahora se utilizan un montón de túneles de TLS entre los routers y eso me asegura que mi conexión entre sitios es totalmente segura. Entonces ya esta parte que estamos viendo, si bien es importante porque no todo el mundo tiene SD-WAN, es decir, que siguen habiendo routers con configuraciones tradicionales de VPN o con IPsec sobre GRE, que es lo que yo más he visto últimamente. Bueno, este es lo que cambia todo. Y lo más simpático del asunto es que todas estas cosas súper complicadas que son listas de comandos en la controladora es súper fácil. Yo nada más tengo que decirle cuál es el IP del nodo, contra quién lo quiero conectar, cuál es la política de acceso y ya está. Es un montón de opciones. De hecho, casualmente hoy, bueno, ya no lo voy a encontrar porque no sé dónde está, pero estaba viendo un video en LinkedIn de... Ah, bueno, creo que recomendé a ese autor hace poco, que hace estos videos súper rapiditos en LinkedIn. eh, pero estaba hablando cómo se hace todo esto que les estoy mostrando en dibujitos sencillos, pero con automatización. Él hace unos scripts, le manda esos scripts a la controladora y la controladora arma la red en cuestión de minutos. Bueno, aquí está un poquito el tema de MPLS. Y aquí van a hablar un poquito de IPsec. Cuando usted esté leyendo IPsec, esto sí va a requerir un montón de memorización porque a usted lo que le van a hacer preguntas de IPsec es qué es cada uno de estos conceptos. Cuando yo le quiero agregar seguridad a esos túneles de los que estoy hablando, sean GRE o la VPN o lo que fuera, yo lo hago porque quiero agregar esto: confidencialidad, integridad, autenticación e intercambio seguro de llaves. Entonces cada uno de estos conceptos le añade un atributo a lo que nosotros queremos, que nuestra conexión sea segura. Entonces en el examen le hacen preguntas como, bueno, diga qué son características de confidencialidad, qué es integridad, qué es autenticación o qué algoritmos permiten lograr eso. Cuando les hablo de algoritmo, no es que le van a preguntar una cosa matemática extraña, sino que el nombre del algoritmo. ¿Cuál es un algoritmo de confidencialidad? ¿Cuál es un algoritmo de integridad? Ah, Gerard, ¿de dónde yo leo eso? Lo van a leer en el libro y si no, en esta maravillosa lámina que está aquí, que salen un montón de preguntas respecto a IPsec. Siempre le digo a los estudiantes que esto de IPsec es como una pizza. Sencillo. Si yo quiero configurar IPsec, bueno, tengo que escoger cuál es el algoritmo o el protocolo de IPsec que quiero utilizar. Authentication Header, el de Payload o una combinación de ambos. ¿Y a qué se basa que usted escoja uno u otro? Bueno, en primer lugar, que el servicio que usted va a pasar por esa VPN lo permita. Y número dos, pero creo que más importante, es que los dos extremos que usted va a configurar, es decir, los dos routers, los dos firewall, el cliente, lo que fuere, sea compatible con lo que usted va a configurar. Es así de fácil. Si es compatible, usted le configura. Porque si usted configura algo, no sé, supóngase que usted está aquí en la oficina central y usted dice que los usuarios que son remotos, que están en su casa, con su computadora, utilicen una cierta configuración de VPN. Y usted en su concentrador, en el router que está en el borde de la red, o el firewall, lo que sea, no sé, escogió esta opción. Pues resulta que en el PC no es compatible esa opción. Los usuarios se van a quejar, no va a permitir. Pero bueno, es una cosa de sentido común. Usted va a escoger el método que sí sirva. Y donde usted lee toda esa información, bueno, lo va a leer cuando usted seleccione una opción de un producto, ese producto le va a decir, bueno, mira, estas son mis opciones de configuración. Y tus clientes se pueden configurar así, así, así. Así que básicamente esto se trata de saber, y que aquí lo dice, que estos choices, estas opciones, existen. Ese es todo el chiste con el examen de CCNA en esta parte. Ajá, quiere algoritmos de confidencialidad. Esto es lo que se encarga precisamente de que los datos sean inteligibles. Ah, bueno,
Ds, 3Ds, AES, SIL. Y que por cierto, más adelante vamos a ver una lámina que dice que cuando vamos de izquierda a derecha, seleccionando estos algoritmos, lo que esté más a la derecha es más seguro. ¿Qué quiere decir eso? Que SIL es más seguro que DES. ¿Por qué les digo esto? Porque en el examen le hacen preguntas como, bueno, ok, supóngase que usted se aprendió esta tablita. Y les hacen preguntas, pero como para saber si usted entendió la tablita. Bueno, ¿por qué no utilizar estos respecto de estos? Bueno, sencillo, porque estos que están a la izquierda se consideran inseguros y ya son legacies, ¿sí? Ya tienen muchas formas de romperse. En contraposición, bueno, utilizaríamos simplemente uno de los más seguros. Y así, ese sería el criterio para cualquier cosa. Por ejemplo, ¿por qué utilizar RCA con respecto de Pre-Share Key? Bueno, porque el Pre-Share Key es más vulnerable que el RCA. El RCA es más robusto porque, bueno, ya es una cosa de certificados digitales y todo esto. El PSK simplemente es una clave que usted coloca en los equipos. Y si usted se lo está preguntando en este momento, claramente, eso no lo dice esta tablita. Pero cuando usted lea la guía, le van a aparecer todos esos mensajes o todos esos conceptos de cada uno de estos algoritmos. Sencillo, tampoco se lo ponen tan difícil. Entonces, básicamente esto es como usted se parase frente a un mostrador y dicen así como tipo Subway. ¿Con qué pan lo quieres? ¿Con qué salsa lo quieres? ¿Con qué vegetales? Y así. Por ejemplo, aquí le hablan un poquito de la confidencialidad, con unos dibujitos bien bonitos. ¿Cómo logramos esa confidencialidad? Ah, bueno, aquí les decía, aquí está la flechita esta que les dice que hacia la izquierda es menos seguro, hacia la derecha más seguro. Nuevamente, no se complique. Cuando usted está configurando esto, simplemente escoge. De hecho, si revisamos aquí rápidamente vean todo eso que usted está viendo ahí. Bueno, aunque esto es una configuración básica de VPN Site to Site, ¿por qué digo básica? Porque esto se llama una configuración basada en políticas. Hay una configuración de VPN basada en enrutamiento, que es mejor, es más óptima. Pero bueno, como eso no es lo que va para el examen, si usted tiene curiosidad, cool, investigue. Eh, pero lo que voy es que todo eso que se ve bonito en esos cuadros y que parece súper complejo, es esto que está configurando aquí. Aquí se configura la política y aquí es donde yo le digo, bueno, ¿cuál es el algoritmo que quiero utilizar? ¿Cuál es el algoritmo de hash? Si quiero utilizar pre-share key o no. ¿Cuál grupo de Diffie-Hellman? Y el tiempo de vida de las llaves. Eso es todo. Ese cuadrito que vemos bonito de esos conceptos, eso es lo que usted configura acá. Y vean que aquí dice literalmente que esto lo están haciendo en R1. Y bueno, adivinen. Cuando usted escoge estas opciones, significa que cuando usted después configure R2, esas opciones tienen que ser las mismas, porque si no, no funciona el túnel. A eso es lo que me refiero con compatibilidad, que los dos equipos puedan usar ambas. Si usted en un lado escoge un método y en el otro, el túnel no levanta. Así de fácil. Y eso es todo el chiste. No hay más nada. Y que, bueno, al menos estoy aprendido acá. Ah, bueno, pero este 3Ds no es el más seguro. Pero capaz que escogieron este porque, uno, es el único que soporta estos dos routers. O dos, hay un tema también importante, que puede ser que cuando yo le doy encryption, y de hecho, bueno, vamos a ver si abrimos un router de estos que están, así hacemos esto un poquito más interactivo. Vamos a ver si este router lo hace. Ahora, vamos a esperar que inicie porque después que hace esta pregunta, empieza a iniciar un montón de servicios. Ahí está. Enable, configure terminal, crypto, ISA KMP y... oh, sí, un número y ya está. Ah, bueno, vamos a tener esto aquí abajo y esto aquí arriba. ISA KMP policy 1. Y si yo le digo aquí encryption y le pregunto, ¿ves? Este nada más soporta 3Ds, AES y DES. Este no soporta SEAL, por ejemplo. Y si yo coloco AES,
también tengo opciones, las llaves, la longitud. Me dice, bueno, 128, 192, 156. Entonces, aquí vemos las razones por las que ese menú existe, porque puede ser que algunos equipos lo soporten algunos protocolos y otros no. Entonces, cuando usted despliegue la solución, de hecho, aquí porque siempre ponen dos routers que son iguales, pero ¿y qué tal si usted conecta este router con un router de otro modelo que no soporte todas las opciones o con un router de otro vendor que no tenga las mismas opciones? Entonces, usted tiene estas porque usted buscará cuál es la que sea compatible. ¿Me estoy explicando? Vean que aquí es lo útil de, bueno, ya tener ciertas herramientas para poder hacer una simulación. Estoy casi seguro que en Packet Tracer también pueden hacerlo, es sencillo. De hecho va a estar divertido porque así van a aprender cómo se activan features en los routers de Packet Tracer. Tómenselo como una misión. Bueno, volviendo acá, esto es fácil, porque lo demás es más de lo mismo, ¿no? ¿Qué tiene que aprender usted? ¿Cuál es la cuenta? Bueno, tiene que darle una lectura profunda y reflexiva de la información que le digan de cada uno de los protocolos. Entienda que esto es una presentación y en el libro esto está más extenso, en Packet Tracer está un poquito más extenso. No tanto, tampoco. Opciones de autenticación, intercambio de llaves en Internet. Y ahí se acaba el capítulo. Y el otro no es más difícil, porque como su nombre lo indica, ahí tienen QoS. ¿Sí? Entonces, del otro lado de la palestra está simplemente la forma en la que nosotros vamos a priorizar tráfico. Esto tampoco tiene mucho chiste en CCNA. Pero lo importante es simplemente entender que nuestra red, cuando transmite datos, lo hace sin importarle la importancia del tráfico. Por ejemplo, usted, de hecho, yo ahora mismo en Milán puedo tener este PC transmitiendo con ustedes esta clase, pero puede haber otro usuario, no sé, usando su teléfono con un juego en línea y otro usuario teniendo otra actividad en línea, así sucesivamente. Entonces, mi LAN va a tratar el tráfico como vaya llegando y lo manda en esa misma, utilizando ese mismo criterio. Pero eso en una red corporativa, bueno, de hecho en cualquier red, no es lo más óptimo. Porque puede ser que yo quiera que del servicio que yo tengo de salir a la internet, un determinado usuario o un determinado tipo de protocolo tenga más prioridad que otros, ¿sí? Porque además pasa algo que creo que es la clave de QoS. Aunque la Q es de quality, aquí no, la más interesante es la Q de queue o de cola. Porque esta cola o esta fila es algo que generalmente uno desconoce al principio cuando trabaja con redes. Y es el hecho de que cuando yo mando tráfico, no es que todos los paquetes, absolutamente todos los paquetes que entran al router salen. O sea, si usted manda 1000 paquetes, no necesariamente significa que 1000 paquetes salen. De hecho, es donde se pierde un poquito esa magia cuando usted hace ping. Ah, hice ping, 4 ping y 4 llegaron. El resto del tráfico no funciona así. Algunos paquetes se perderán por múltiples razones. Principalmente rendimiento. Y en segundo lugar, errores y así sucesivamente. Entonces, ante esa circunstancia, nuestro tráfico generalmente termina cayendo en colas, ¿sí? Pero resulta que a pesar de que tengan colas y usted aplique una política QoS, esas colas o esos queues pueden llenarse, se llenarán en algún momento, porque así, por ejemplo, no sé, bueno, ahora no se puede ir mucho al cine, pero cuando normalmente usted puede ir al cine o a cualquier evento, por más organizado que eso esté, no sé si alguna vez le ha pasado, a mí me da mucha risa que a veces la gente hace filas en este tipo de eventos
Pero la verdad es que no importa mucho porque los asientos son numerados. No era como en mi época que era por, ¿cómo se llama esa palabra? Bueno, el que llegaba de primero simplemente tenía los mejores asientos y ya está. Pues ahora no, ahora todo es organizado. Pero en el mundo de Internet, ajá, ahí está lo que dice Cristian, orden de llegada, exactamente. Ahora mismo eso no importa mucho. Ahora todo el mundo está numerado. Y a pesar de que eso es así, o por ejemplo, ¿no les ha pasado cuando van al aeropuerto y siempre es un dilema, la gente no entiende que primero abordan los que van de último, después primera clase, no sé cómo es el cuento? Pero aún así siempre es como que se genera un caos. Y siempre se llena una fila y esa fila cuando se llena, o sea, cuando ya no hay más espacio para ocupar la fila, ¿qué hace el resto de los pasajeros o de los usuarios? Bueno, tendrá que sentarse y esperar a que la fila se desocupe para poder abordar o asistir a la función, lo que sea. Bueno, en el mundo de la red pasa algo parecido. Nuestros paquetes se llenan en colas dependiendo de la clasificación que usted escoja, pero esa cola en algún momento, por más ordenada que esté, se llena. Y algunos paquetitos, a diferencia de nosotros que nos podemos sentar, el router toma la fenomenal decisión de descartarlos. Porque puede ser que ese paquetito que está descartando no afecta necesariamente la comunicación. Algunos sí afectan, otros no la afectan. Así que nuestro propósito es tratar de hacer siempre un diseño de colas que haga que, bueno, la pérdida de paquetes de ciertos tipos de tráfico sea la menor. Y en consecuencia, bueno, ya se imaginarán cuáles son los tráficos que más nos interesan. En el siglo XXI, lo que más nos interesa son las herramientas de colaboración, lo que es voz, videoconferencias, experiencias en tiempo real. Eso es lo que requiere priorización. El resto del tráfico que sigue utilizando Internet, no sé, la navegación web tradicional, un correo electrónico, una transacción X, de una base de datos, la podemos colocar en otra prioridad. Aunque eso siempre tiene que ver con el tipo de red. No todas las redes se comportan igual. Puede ser que una red sea exclusivamente de bases de datos. Entonces, bueno, usted enfoca el QoS en la base de datos. Por ejemplo, nosotros acá trabajamos mucho con clientes que son estos que dan acceso a los videojuegos en línea. Entonces, son nuestros clientes con mayor prioridad en la red. Porque cualquier retraso, cualquier pérdida de datos, para ellos como negocio es un problema. Y después para nosotros también. Entonces, ese es como que el gran vistazo general de esto del QoS. Después el capítulo se va yendo por estos fenómenos tradicionales que hacen que la vida en la red sea no tan bonita como parece. Porque ¿con qué tenemos que lidiar? Con bandwidth, con congestión, con retrasos, con jitters, con estos fenómenos muy interesantes que están acá. Por ejemplo, usted aprendió algo que es que usted puede unir vínculos, lógicamente, ¿no? Haciendo interchannel. Pero eso no significa que sea una solución mágica. Porque literalmente, y de hecho si seguimos el dibujito, se ha creado un cuello de botella. Sí, ahora tiene mucho bandwidth de un lado, pero ¿y del otro? O estos fenómenos de diferencias de bandwidth. Y cuando conectamos, tenemos un uplink o un downstream que son de diferentes velocidades. De hecho, esto es algo que siempre pasa. Esto es muy difícil de evitar. O sea, a menos que usted controle la red de punta a punta, va a ser muy, muy difícil que usted evite estos fenómenos. Entonces, aquí le dan otras características de problemas o que pueden generar algún tipo de delay en la red. El retraso por codificación, por paquetización, por encolamiento, por serialización, por propagación. El jitter. El jitter es la diferencia de los retrasos. Y un montón de fenómenos que interfieren en que no haya un 100% de calidad. De los peores, la pérdida de paquetes. ¿Sí? Bueno, aquí le hablan de algunas tendencias de tráfico, de por qué esto es importante entenderlo, porque bueno, van a haber como 50 billones de dispositivos conectados en los próximos años, así que la red se va a ver sometida a sus máximos
exigencia próximamente. De hecho, no sé si vieron, hace poco hubo el famoso anclaje de, no me recuerdo cómo se llama el vínculo, pero es un vínculo de 400 teras que hizo Google. Bueno, no lo hizo Google solo, lo hizo Google, Cisco, Amazon, un montón de compañías se unieron juntas e hicieron el anclaje de un servicio, de una fibra increíblemente rápida. Eh, bueno, aquí hay algunas características de tráfico. Estos siempre son como pinturas muy generales porque hay muchas cosas. Por ejemplo, la voz tiene un dilema, ¿no? La voz depende del códec que se utilice para digitalizarla. ¿Sí? Entonces, básicamente, bueno, esto va a ser un dibujo muy escueto, pero espero me entiendan. Usted es el usuario, ¿sí? Y usted tiene un telefonito. Entonces usted habla, el telefonito convierte eso en una señal, pero justamente antes de mandarla por la LAN, él le hizo todo un proceso a esa voz para que sea eficientemente transmitida de un punto A a un punto B y el que está en el punto B lo escuche igual, con la misma calidad y con el menor retardo. Entonces, hay un montón de variables que inciden en la voz, pero la pintura general es que en el tema de la voz requerimos al menos esto, de 150 milisegundos, menos de 150 milisegundos de latencia, menos de 30 milisegundos de jitter y por supuesto menos del 1% de pérdidas con un ancho de banda de al menos 128 kbps. Esto es una llamada en una vía, es decir, que llama. Bueno, no el que llama, sino que si yo estoy aquí, soy el muñequito que está llamando. Estas son las características de la ida de los datos. Así que no estoy considerando la vuelta de los datos. En el video, pintura general, evidentemente tiene unas tolerancias un poco más altas, pero también necesitamos más bandwidth. Los datos parece que son los más nobles respecto a los requerimientos, pero bueno, aquí también depende de qué datos estamos hablando. Porque no es lo mismo que un usuario se conecte a su red social a que otro usuario se esté descargando 20 películas en ultra alta definición. Entonces, como les había comentado, aquí la reina de todo esto son las colas. Y hay diferentes formas de hacer esos encolamientos. El mecanismo por defecto es FIFO, es decir, no hay QoS. Después viene esto, el Weighted Fair Queuing. Luego viene el Class Base. Y por último, el Low Latency Queuing. Que estos últimos dos son los más comunes que vamos a utilizar. Uy, ¿qué pasó aquí? Que entonces con FIFO no hay QoS. Esto de weighted significa que nosotros le empezamos a dar una prioridad o un peso a cada tipo de tráfico. Y aquí viene una pequeña, ¿cómo se diría eso? Revelación. Significa que entonces al tráfico hay que clasificarlo. Y de hecho nuestra lámina nos lo indica aquí. ¿Cómo sabe el router o el dispositivo al que usted le está aplicando QoS a qué cosa le está dando usted un determinado peso o prioridad? Bueno, tiene que primero clasificarse. Y de hecho me encanta esta lámina porque aquí nos dice que primero ocurre un proceso cuando el tráfico entra a la interfaz. ¿Qué debe ocurrir? Bueno, se debe clasificar. ¿Y después qué pasa? Se coloca en una cola. Y finalmente se coloca en una interfaz de salida. Algo muy interesante es que aquí no nos están diciendo cómo son esos procesos de configuración. Solamente nos están hablando de cuáles son, más o menos qué hay. Apenas en CCNP es que usted tiene una experiencia de configuración. Si se animan, ya todos esos videos están grabados y en el curso de CCNP los va a ver. Que por cierto, si después les interesa el entrenamiento de CCNP, eh,
denos un tiempito que estamos optimizando eso porque vamos a hacer como una propuesta, ¿cómo se llama esto? Una propuesta como on demand, o mejor dicho, no, de self-service. Y algo así como que usted, como las clases ya están hechas, usted va a controlar el tiempo en el que accede a esas clases y va a tener el mismo acceso a Dentacad y todo esto. Pasa que el tema con CCNP es que realmente es un reto que requiere que usted se conozca muy bien como estudiante. ¿Por qué? Porque requiere disciplina para leer, porque si le pareció largo el CCNA, el CCNP es 2 veces más largo. Tiene muchos datos. Bueno, aquí tenemos la otra variante que es el class-based. Aquí es donde simplemente creamos nosotros clases. Y a esas clases, generalmente, ¿cómo le podemos decir al router que un tráfico es qué cosa? No sé, ¿cómo usted le dice al router que el tráfico es telnet o que el tráfico es, qué sé yo, de un puerto TCP específico? Pues aquí volvemos a utilizar a nuestras queridas access lists. Aunque hay otras técnicas para hacerlo, lo más común es que lo hagamos en un criterio basado en un access list. Podemos, por ejemplo, crear la clase de los computadores de la LAN, no sé, X. Entonces, en esa LAN X le creamos un access list que defina esas IPs. Y así el router, cuando entre un tráfico que haga match con a esa access list, ya sabe que tiene que agregarlo en una clase determinada. Yo no voy a ser malo con ustedes y les voy a mostrar aquí un ejemplo. Chiquitito, chiquitito. La verdad, bueno, y la verdad es que no me acuerdo si este router ya tiene algo de esto, porque no sé, lo he usado tanto estos routers que no me acuerdo. Estos routers les he hecho de todo, pero parece que en principio... No, estos ya están limpios. Sí, aquí vamos a crear muy rápidamente. Vamos a hacer esto. Que por cierto también está ahí en esa configuración, si después lo quieren ver. Aquí podemos hacer algo sencillo de clasificación, como para que vayan viendo qué significa todo esto que están tratando de ver ahí en las láminas. Por ejemplo, ya les comenté que podemos clasificar, vamos a poner esto un poquito más grande, vamos a clasificar basado en un access list. Entonces vamos a crear un access list que defina esto. Ahí está, creo que así se ve. Entonces aquí ahorita estoy en este router. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero hacer ahí? Bueno, algo así como IP, access list, le coloco aquí que quiero extended y le pongo un nombre, no sé, telnet por ejemplo. Le voy a decir aquí permit TCP de cualquier origen hacia cualquier destino cuando el protocolo sea 23 que es telnet. Sí, listo, usted ya agregó un access list. Hasta ahí, nada extraño lo que hemos visto hasta ahora. Una access list nombrada, extendida. Aquí viene el tema de QoS. ¿Cómo podemos hacer QoS? Bueno, el tema con QoS es que es una configuración modular. Significa que, digamos, no hay como una sola línea de comandos para especificar qué quiere hacer usted. De hecho, ya el hecho de tener que hacer un access list primero es la representación de un módulo. Digamos, tenemos el módulo del access list, después vamos a crear el módulo de ciertas reglas. Por ejemplo, haciendo precisamente match con lo que vimos ahora mismo, es que lo que aparte de clasificarlo con un access list, como el router va a asumir de que el tráfico que coincida con el tráfico telnet pertenece a una clase. Digamos, el router no sabe cuál es esa clase ni cómo llenar esa clase, cómo interpretarla. Van a ver que es súper fácil. Lo hacemos con esto que se llama class map. ¿Sí? Aquí vamos a crear una clase que le vamos a llamar igual, telnet. No tiene que ser igual, pero para que tengamos una idea. Y bueno, ¿cómo el router sabe que algo pertenece a esta clase?
Bueno, le vamos a decir, bueno, mira, router, cuando algo coincida con bueno, aquí los match pueden ser muchas cosas, todas esas que están ahí. Pero por lo pronto, le vamos a decir que coincida con el access group que se llama telnet. Entonces, aquí lo que esta expresión que dice access group, ese access group significa que quiero que coincida con el access list, para que se entienda. O sea que aquí se llama access group. ¿Qué se llama telnet? Obviamente tuvimos que haber creado eso antes, ¿no? Ya lo creamos. Listo. Y ahora finalmente tenemos que crear algo que se llama un policy map. Vean que son módulos, ¿ves? No, no es una sola línea. Entonces lo creamos así. Policy map y le ponemos un nombre. Mm, le podemos poner el mismo, pero después nos vamos a confundir. Vamos a poner así, classify. ¿Sí? Y esta política es la que finalmente vamos a agregar en la interfaz. Porque esto puede ser de entrada o de salida y ahí vienen un montón de consideraciones porque hay diferentes reglas de QoS que se colocan de salida y otras que se colocan de entrada. Por los momentos, para no complicarnos, vamos a hacer esta de entrada. Pero antes tenemos que decirle a esta política, bueno, ajá, ¿cuál es el conjunto de clases que tú quieres que estén en esta política? Bueno, yo creo que esta es la clase que acabo de crear, que se llama Telnet. ¿Sí? Por cierto, que a esta clase le podemos hacer un montón de configuraciones. Yo le puedo decir que esta clase, y esto ya es un poquito más avanzado, pero bueno, tampoco es tan complicado. Yo le puedo decir a esta clase, y que ya el router sabe que esa clase es la que tiene el access list que se llama Telnet. Entonces, aquí es donde se ve los otros tipos de variaciones de QoS, porque yo a esta clase le puedo asignar un bandwidth específico, o le puedo poner esto, un fair queue, o le puedo dar un lock, o le puedo poner otra política, o una prioridad, o un límite, o un shape, que es para las políticas de salida. Hay un montón de cosas que yo le puedo hacer a esta clase en particular. Por lo pronto, no le he hecho más nada sino esto. Así que lo único que me hace falta es ir a la interfaz. En este caso, es esta que está aquí. ¿Sí? Interface Ethernet 01. Y le voy a decir que quiero utilizar el Service Policy, el que acabo de crear, que se llama Classify, de entrada. Service Policy Input, Classify. ¿Sí? Entonces ya yo le estoy diciendo a la interfaz Ethernet 01, ahí mira, cuando te entre un tráfico, ahora, por favor, verifica la política que se llama Classify. ¿Sí? ¿Y qué hace la política Classify? Tiene una clase que se llama Telnet. ¿Y qué hace la clase Telnet? Tiene o hace referencia a un access list que se llama también Telnet y que está evaluando el puerto 23. ¿Y lo pillan? Por eso que se llama configuración modular, porque son como diferentes capas de configuración. Y para probar esto, tú tienes que tener un IP. Voy a poner aquí está en el ejemplo, 192.168.13.p. Aprendemos. Tenemos que ir a la línea BTY. Line BTY 04. Porque vamos a hacer telnet, tiene que estar configurado. Password Cisco login. ¿Sí? Y ahora podemos ir a R1 e intentar hacer telnet a router 3. Entonces vamos a estar aquí. Aquí nada más nos hace falta ponerle el IP. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Por si acaso se lo está preguntando. Lo que estamos buscando es que cuando R1 le haga telnet a R3, entonces, como ya yo creé una política, tengo que verificar que el router está viendo esa política y los paquetes están coincidiendo con esas clases que yo estoy agregando. Ahora mismo no le hemos dicho más ninguna acción. No le hemos dicho que la marque, que la remarque, que le ponga un bandwidth. Esa será nuestra primera experiencia con QoS. Entonces aquí simplemente vamos a la interfaz Ethernet 01 y le ponemos un IP del mismo segmento, 192.168.13.1, por ejemplo.
Encendemos. Verificamos conectividad. Ping a 192.168.13.3, que fue el IP que le pusimos a router 3. Ahí está, hay ping. Vamos a telnet. Telnet a la 192.168.13.3. Y nos dice que hay reviews. Y... Momento. Momento, ya va. Sí, lo que pasa es que aquí en PNetLab hay que decirle a las líneas BTY el transport input. Transport input. Vamos a decirle all. Y lo intentamos otra vez. ¿Está? Cisco, ya ingresé. Entonces, aquí igual el chiste. El chiste es que ahora yo en el router 3, el router que está a la izquierda, grandote, debería poder ver que ese tráfico entró dentro de la política que queríamos. ¿Y eso cómo lo vemos? Hacemos así. Show, policy, map, interface, el normal interface, Ethernet 01. Y vean aquí, que aquí me está diciendo que la política, que se llama classify, que fue la que creamos, tiene una clase que se llama telnet. Y la clase telnet, a esa clase han entrado 18 paquetes. Que es todo esto que intentamos hacer ahorita, el ping, el telnet, todo esto. ¿Sí? Entonces estamos viendo cómo ahora mi router está interpretando o está pudiendo colocar en una clase un tráfico que está definido por esas reglas que creamos. Todo lo demás, ya después esto viene un montón de cosas que lo que hacen es ir ascendiendo en dificultad. De bueno, yo quiero a esta clase ahora designarle un bunch particular. Lo más normal es ponerle una marca para que esa marca sea tratada con una característica o con una prioridad particular. Pero en líneas generales, hasta ahora, esa idea básica, ¿se entiende? Esto no es nada complicado, la verdad es que es bastante sencillo. Se complica cuando hay mucho tráfico, cuando hay muchas cosas, cuando hay muchas reglas. Yo creo que por aquí tengo un QoS de un cliente. Es el que casi siempre utilizo como ejemplo. Bueno, no sé si está aquí. Siempre se me olvida dónde lo guardo. Ah, y sí, bueno, le paso la muestro. Tenía por aquí en algún lado QoS. Hacer esto. Tenía un QoS guardado. LS. No lo tengo aquí. Lo voy a tener en un pendrive en algún lado. Bueno, ok, seguimos aquí. Bueno, aquí básicamente lo que nos explican es qué hace cada uno de esos mecanismos. De hecho, básicamente lo que hemos hecho ahora es crear esto, crear clases. ¿Sí? Esta es otra técnica que se llama Low Latency Queuing, que de hecho de todo lo que hicimos, básicamente la única cosa que tendríamos que hacer es que a una clase le ponemos una prioridad. Y en el momento que usted le coloca una prioridad a una clase, el router lo que hace es, bueno, esa prioridad que usted le determinó a esa clase, el router siempre le va a dedicar esos recursos, porque la prioridad está basada en un porcentaje del, no sé, del bandwidth generalmente. Entonces el router ahora dice, bueno, esa clase en particular siempre debe tener esa priorización. Y así, si las otras clases están usando o no están usando sus recursos, no va a importar porque la clase que usted le colocó esa prioridad siempre la va a tener. Digamos que la comparación con los otros métodos es que los otros métodos tienen clases, con cada quien con sus recursos compartidos, pero cuando no se están utilizando, esos recursos se pueden distribuir. En cambio, con LLQ, el recurso que usted le asigne a la cola prioritaria siempre lo va a tener asignado. Se podrán imaginar que siempre
se le coloca esa prioridad generalmente a la voz. Algunos modelos de QoS, bueno, tenemos esto del S-effort, que es cuando no hay QoS, los servicios integrados, que es una técnica que casi no se utiliza, y lo más común es que sean los servicios diferenciados. Servicios integrados significa que la red, toda la red, tiene que tener recursos asignados específicamente a un circuito y a una clase, o a un tipo de QoS. Así que tiene que ser todo igual. Y eso generalmente no es muy común. Lo más común es que sean servicios diferenciados. ¿Eso qué significa? Que cada vez que el tráfico va pasando por cada uno de los elementos de la red, cada elemento de la red tiene sus propias reglas, que, bueno, obviamente usted tendrá que hacer lo más homogéneas posible, pero la decisión la toma cada router y ya ahora no tengo que reservar recursos para toda la red, sino que cada router puede tomar sus decisiones basadas en las reglas que están ahí adentro. Por cierto que esto nos lleva una vez más a nuestra querida palabrita SDN, porque con SDN ya este tema de irme router por router a configurar eh, ya no se ve tanto, porque ahora hay una controladora que es donde yo coloco las políticas, le inyecto en la red. Aunque cabe destacar una cosa muy importante, por ejemplo, si esta fuera la red del proveedor, ¿sí? Digamos, los clientes se conectan es en el borde de la nube, en un routercito que está aquí. Y entre esos routers utilizan los routers de core con túneles para llegar a los otros extremos de la red, ¿sí? Así que bueno, usted el QoS no lo configura en estos routers, lo configura en el borde donde entran los clientes. Precisamente porque aquí en el medio se utiliza MPLS. Y a MPLS no le interesa nada esto del QoS. Aunque hay un MPLS, perdón, hay un QoS específico para MPLS. Entonces, aquí la idea no es optimizar el tráfico de los clientes, es optimizar el tráfico de la propia red, que al final, evidentemente, va a beneficiar a los clientes. Pero es otra historia, no tiene que ver con lo que estamos viendo ahora. Bueno, entonces lo más común es utilizar servicios diferenciados. Otra cosita que les van a preguntar es este tema de, bueno, cómo se evitan las pérdidas de paquetes. Y bueno, aquí principalmente le van a hablar de del Weighted Random Early Detection, el RED, que es uno de los mecanismos más comunes. eh, ¿Y de qué se trata esto? Bueno, esto de lo que se trata es de escoger un esquema de QoS que ya por default, al escoger ese esquema, tenga una alta, baja o media probabilidad de que ciertos paquetes se descarten. Aquí va a ser una pequeña aclaratoria. Generalmente hay descartes de paquetes, o sea, siempre algún paquete se va a perder. Ahora, lo que usted puede configurar es cuál es la probabilidad en la que el paquete se pierda. Es decir, usted puede configurar un esquema de QoS donde cierto tipo de tráfico tenga la menor probabilidad de pérdida, pero siempre se pierde. No es que es infalible. Y eso básicamente simplemente usted lo logra escogiendo un mecanismo de clasificación y marcado. Que por cierto, cuando lo lean en el libro, es una historia muy bonita que les dice cuáles son los mecanismos que se fueron creando y que por cierto no es algo ecuánime entre todos los fabricantes. Cada fabricante escoge su propio o su propia forma en la que los paquetes son marcados. Así que van a encontrar varias formas de marcar paquetes. Por ejemplo, aquí tienen esta forma de marcar paquetes en la capa 2, que es el Class of Service. En la capa 2 es más fácil porque hay menos bits. Son estos bitsitos que están aquí. Y la diferencia de esos bits, o cómo se marquen, es lo que va diciendo la forma en la que se tratan los paquetes, pero en la capa 2, es decir, las tramas en todo caso. La cosa se pone divertida en la capa 3, porque hay muchos mecanismos, ¿sí? Están estos, los DSCP values, ¿sí? Que se encuentran así, y aquí donde le estaba comentando lo de baja, media o alta probabilidad de descarte. Por ejemplo, donde nosotros trabajamos, la red utiliza solamente
el esquema de baja probabilidad de descarte. Entonces las marcas que nosotros admitimos, esto que está aquí, estos numeritos, AF41, AF31, AF21 o AF11, son la forma en la que usted puede marcar un paquete. ¿Sí? Vamos a ver si les puedo hacer una super mini demostración. Porque en teoría podemos utilizar el mismo ejemplo que teníamos ahorita. En teoría. Vamos a poner aquí nuestro routercito. Este. Entonces aquí ya teníamos una clase, ¿no? Vamos aquí a configuración global. Vamos al policy map que creamos, que se llamaba classify, ¿no? Es el policy map. Y a ese classify le pusimos una clase que se llamaba telnet. Bueno, aquí dentro de esta clase, yo le puedo decir set. O sea, yo quiero que los paquetes que coincidan con la clase telnet, y aquí yo le puedo poner varias cosas. Yo le puedo decir set, si yo le pregunto, vean que aquí yo puedo ponerle, ven que aquí está lo que estamos viendo ahorita tal cual. Es que esto es fácil. Por eso que esto es importante que usted tenga la habilidad de tener su propio laboratorio. Ve aquí me dice, ¿qué quieres ponerle? ¿Un class of service? ¿Quieres ponerle un DSCP? ¿Quieres ponerle un IP precedence? ¿Sí? Entonces aquí es donde usted define qué esquema es el que quiere utilizar. Supongamos, no sé, que lo quiero poner el que estamos viendo ahorita mismo en la pantalla. DSCP. Entonces yo le pongo DSCP, ¿ves? Aquí están las marcas. Entonces, aquí es la revelación de las revelaciones de las revelaciones. Es más, le estoy dando un dato que no está en el currículum y que más bien esto ya está grabado para los cursos de SSNP, pero bueno, ustedes me caen bien. Porque intervienen muchísimo. Eh, esto de la... Aquí tenemos el dibujito, aquí está el dibujito este, ¿sí? Y aquí está esto que estamos configurando, ¿sí? Claro, aquí lo estamos configurando en R3 por cuestiones prácticas, pero no tiene mucho sentido. Pero el tema es que si R1 le manda un tráfico de Telnet por esa interfaz, ahora yo le pudiera decir que cuando entre un tráfico que sea de Telnet, que coincida con el access list que hicimos, el router 3 le ponga una marca a ese tráfico. Entonces, realmente esto tendría más sentido si lo pusiéramos aquí, pero bueno, entiéndase que es exactamente igual para los propósitos pedagógicos. ¿Por qué digo que tiene más sentido en R1? Porque si R3 le manda un tráfico a R1 vía Telnet, suponiendo que es Telnet, de hecho ni siquiera tiene que ser que vaya hacia R1, puede ser un tráfico de Telnet que vaya hasta R2. Al momento de entrar por R1 y con esa misma política, usted le puede poner alguna de estas marcas, que la marca, insisto, va a depender de un esquema que usted previamente defina. Supóngase que usted cogió la primera, AF11. Entonces, bueno, eso significa que ahora el tráfico de Telnet que está atravesando R1 va a llevar la marca AF11. Y usted pudiera a los paquetes que tengan la marca AF11 darle, por ejemplo, no sé, un bandwidth del 30%. Por decir un ejemplo. Puede ser lo que quiera al final. ¿Sí? O ponerlo en una cola de baja prioridad, o en una de alta, o en una de media. Y lo importante y lo más interesante es que esa marca sobrevive a R1. Eso quiere decir que a R2 le va a llegar ese paquete con esa marca. Es decir, el mismo paquete de Telnet le va a llegar con esa marca. Y R2 también puede tomar otra decisión distinta, incluso más interesante todavía. R2 pudiera tomar un paquete que ya está marcado con AF11 y cambiarle la marca, porque ahora va a ir a otra red donde las marcas son diferentes. Y no sé, ponerle AF41 y así sucesivamente. Pero claro, obviamente, esas reglas tendría que usted crearlas en R2. Y así todo el rato. Ese es el chiste de QoS, que los paquetes tengan algún tipo de marca que al siguiente router le sea útil para algo. ¿Me puede explicar? Claro, entiéndase que esto es un tema, digamos, usted tiene que sentarse y planificar todo esto. Sí, por ejemplo, cuando un cliente a nosotros nos manda un esquema de QoS, ya nos manda, bueno, mira, nosotros queremos que estas redes XXXX tengan esta marca. Queremos
que los que tengan esta marca tengan tanto porcentaje del ancho de banda que tú nos diste. Y así sucesivamente uno va creando el esquema. En nuestro caso es súper interesante porque al ser proveedores, esos routercitos que están en el borde de la nube, donde se conectan los clientes, generalmente son distintos a los routers que tienen los clientes. Así que ellos puede ser que en su routercito manden los paquetes con una marca y nosotros tengamos que remarcarlos para poder como acoplarlos a nuestro esquema interno de QoS y así sucesivamente. Parece difícil, pero esto es como escoger en un menú. A lo que voy es que esto de QoS generalmente a la gente lo considera que es algo complicado, pero es fácil, es simplemente decirle al router qué cosa está dentro de una clase y luego decirle cómo quieres que el router trate la clase. Bueno, estábamos por aquí. Por esa razón salió de la presentación. Ah, no, ahí está. Bueno, vean que esta es otra manera, vean que aquí está cómo se hace con AF o cómo se hace con Class Selector. ¿Sí? De hecho, en internet van a encontrar eh, tablas que hacen comparaciones. Bueno, si yo tengo un router que tiene DSCP y otro router que tiene Class Selector, ¿cuáles son los valores equivalentes? Entonces usted puede comparar valores y configurar routers de diferentes maneras. Recuérdense que eso de las diferentes formas es porque los fabricantes, mientras empezaron a modificar esa parte QoS del encabezado IP, digamos, cada fabricante empezó a tomar decisiones de cuál esquema utilizar. Pero bueno, insisto, vean que por ejemplo aquí en el caso de Cisco, en el routercito que estamos viendo, podemos utilizar Class Selector, DSCP o IP Precedence. Sí, digamos, el router tiene todas las opciones, las que quieran. Claro, tienen que escoger una, ¿no? Este es otro concepto, el de los trust boundaries. El trust boundary es, bueno, hasta qué límite yo considero que las marcas, es decir, las marcas que traigan los paquetes, inciden en mi red. Esto es importante porque hay dispositivos que puede ser que manden una marca que su red no interprete o no sepa interpretar o la interprete mal. Por ejemplo, los teléfonos IP por defecto mandan tráfico ya marcado. Entonces usted lo que hace con esto del trust boundary es definir hasta qué punto de la red a usted le interesa o puede permitir que las marcas se procesen o de dónde las tiene que omitir. Que se supone que usted tiene que crear un esquema de QoS y nada más le va a prestar atención a las marcas que sus propios equipos generen. Si otro equipo fuera de ese límite envía una marca, entonces ya no la considera válida. Ese es el chiste, básicamente. Bueno, aquí está la técnica del tratamiento de paquetes antes de ser dropeados. Generalmente vamos a utilizar esto, el RED. Y aquí creo que estamos llegando al final porque aquí nos están hablando de shaping y polishing. ¿Sí? El shaping es una técnica que sirve para eh, forzar a que el tráfico que salga de una interfaz salga con un bandwidth específico. Y esto tiene todo el sentido del mundo porque imaginemos, bueno, vamos a utilizar el mismo ejemplo este que está por aquí. Imaginemos que este router hasta aquí es el proveedor y el router 3 es el cliente. Y que esta interfaz no es Ethernet, sino es una interfaz Giga. ¿Sí? Giga. Entonces, ¿qué pasa? Si la interfaz del cliente es Giga y la interfaz del proveedor es Ethernet, ya sabemos que el router que tiene Giga va a intentar mandar 1 giga de datos. ¿Sí? Aunque esto no tiene nada que ver con las interfaces físicas exclusivamente, porque puede ser que el proveedor también tenga una interfaz Giga, pero no te está ofreciendo 1 giga de ancho de banda. Puede ser que esa interfaz esté compartida con más clientes y cada cliente tenga un bandwidth particular y a ti solamente te vendió 100 megas. Sin embargo, si tú no configuras correctamente tu router siempre va a intentar mandar datos a gigabit.
Cuando llega al router del proveedor, el proveedor va a empezar a descartar paquetes y tú vas a empezar a notar que tu servicio se degrada. Entonces, shaping es una técnica que hace que el tráfico que sale de una interfaz siempre tenga un tamaño o un límite específico. De esa manera, el tráfico tiene que estar limitado a lo que el proveedor te está ofreciendo. Y así garantiza que el servicio no se degrade. Policing es lo contrario. Policing es la política que coloca el proveedor, lo que coloca en su interfaz, con el mismo propósito, evitar de que un cliente mande más tráfico al que tiene permitido. Es lo que va es como a capar ese límite. Si te está vendiendo 100, él va a poner una política de 100. Todo lo demás lo va a descartar. Aunque hay una consideración, hay un feature que se llama el burst size. Es como que, a pesar de que yo te limité en cierto bandwidth, puedo permitir que por encima del bandwidth contratado, en ciertos momentos puedas transmitir un poquito más de lo permitido. Pero eso se llama así. Burst size es como una ráfaga. Como en un momento determinado puedes mandar más datos. Es como un beneficio extra ahí del tráfico. En mi país lo llaman ñapa con ñ. Y aquí descubrí que en Argentina le dicen yapa con y. No sé cómo le dicen a ustedes en su país. Sería un comentario perfecto para decir en un video en vivo, colóquenlo en los comentarios del video. Pero me lo pueden decir en el chat. ¿Cómo le dicen en su país cuando le dan un extra? Ahí me está diciendo Cristian. La ñapa. Sí, también. Así le dicen en mi país. También. Bueno, aquí esto es lo que logramos cuando le colocamos un shaping. Sí, simplemente limitar el tráfico. Y el policing es lo contrario, el tráfico que va ingresando. ¿Sí? Así simplemente no desperdiciamos tráfico y evitamos que se degrade el servicio. Reglas generales de QoS, y estas son tremendamente generales. Básicamente, que hagamos algo básico como lo que hicimos ahora, clasificar, marcar paquetes. ¿Sí? Y yo creo que lo más interesante es esto, la parte de colocar un shape. Mucha gente no sabe esto y conecta su router y como dicen, bueno, mira, a mí el proveedor me tiene que dar 100 megas, pero usted no tiene un shaping de salida, eh, se la va a ver feas en sus servicios de monitoreo de la red. Bueno, ahí se acaba este capítulo, este par de capítulos que teníamos la misión de cubrir en este momento. Hasta ese punto, chicos, ¿alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Alguien que quiera decir algo? Igual, para los que están viendo después esto grabado, ya saben, lo de siempre. Comuníquenos sus inquietudes. Por cierto, recuérdense que los exámenes están activos, al menos los de módulo 3. Por ahí hubo gente que me estaba preguntando del módulo 2, pero bueno, acuérdense que ahora mismo estamos viendo el módulo 3 y ya después usted tendrá oportunidad de ponerse al día con los demás si es que no lo logró en su momento. Y hay gente que está totalmente al día con este tema de los exámenes, así que sí es posible. Bueno chicos, por lo pronto, y si no hay más preguntas, la invitación es hasta la próxima sesión, ¿sí? No sin antes recordarle, hey, utilicen el tiempo para hacer las pruebas, eh, para repasar. De hecho, justamente en el intento este fallido de conectarnos en vivo, ya una persona había comentado que, por suerte, algunos de los datos que le habíamos facilitado le sirvieron para probar la certificación. Así que básicamente es una conjunción de su esfuerzo y nuestro esfuerzo, aunque ciertamente es más el suyo que el nuestro. Pero bueno, disciplina, constancia y seguro van a lograrlo. Entonces nos vemos el próximo lunes, que ya se estaría acabando ya esa semana el mes de abril, así que
Hay que estar atento con eso. Por ahí están preguntando lo que ya habíamos respondido. Por ahora concéntrense en módulo 3, porque si no se va a retrasar una cosa con la otra. Traten de hacer los exámenes que están activos ahora. Bueno chicos, nos vemos. Cuídense.